Bueno, hoy tengo el placer de acompañarles en nuestro webinar número 6 sobre liderazgo de emergencias con nuestro director técnico Rubén Castillo. Él nos va a hablar desde su experiencia como bombero profesional y como respondedor privado de emergencia. Hoy nos acompaña nuestro director técnico Rubén Castillo. Él es presidente de CIP Consultores, director técnico en SIP Academy, TCU en Seguridad Industrial, diplomado en Seguridad y Salud Laboral, diplomado en Psicología Industrial y Organizacional, bombero profesional de carrera, experto en atención de emergencias con sustancias, materiales y desechos peligrosos, coach ontológico y coach en seguridad. Jefe, bienvenido y le cedo la palabra. Buenas tardes a todas las personas que se incorporan al webinar esta tarde. Bienvenidos. Ya tenemos varios mensajes. Tenemos personas de Guatemala. Héctor Vázquez de Guatemala. Bienvenido, Héctor. José Antonio. Oneida García, mi querida Fueguito, de Venezuela, allá en los Andes venezolanos. Bienvenida. Fausto Robal. Tenemos a Darwin Marín, gran amigo conocido. Héctor B. Tenemos también a el grupo SIP, que hay 5 o 6 personas en un mismo grupo, así que sean todas y todos bienvenidos a este webinar la tarde de hoy. Como el nombre lo indica, vamos a hablar de liderazgo como un tema, si se quiere, muy en boga después de mucho tiempo. Este es un tema que nunca sale del tapete principal. Ha estado en diferentes baúles, uno del recuerdo, unas personas han seguido insistiendo, algunas organizaciones han seguido formando. Así que bueno, creemos que es importante este tema, dado una cantidad de experiencias que hemos estado observando a través de las redes sociales y a través de los medios de comunicación, en donde hemos visto diferentes condiciones de peligrosidad atendidas de diferentes formas, diferentes maneras, y pues creemos que allí tenemos algo que aportar, tenemos algo que decir, puesto que la experiencia que tenemos en el área nos permite abordar este tema desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista académico y desde el punto de vista práctico, que es donde este liderazgo de emergencia generalmente se gesta, generalmente se consolida. Hagamos una pequeña reseña histórica. Si nos vamos a los confines de la humanidad, cuando el ser humano abandona la caza y la pesca y la recolección, comienza a establecerse en diferentes sociedades, comienzan a estructurarse desde el punto de vista jerárquico y en estamentos, las sociedades, las comunidades. Surgen entre los individuos diferentes capacidades para influir en la vida de los otros, mientras que otros se limitan a ser dirigidos, a cumplir con lo que dicten los que están liderando, ¿verdad? Dictando órdenes, leyes, que por supuesto están incluidos allí los que tenían mayor poder económico, la raza gobernante, líderes que ejercían religiones, líderes sociales, gobiernos, ejércitos, tribus y otros. O sea que a partir de allí vamos a comenzar a hablar un poco de este tema tan apasionante. No es un tema nuevo, es un tema que tiene mucha historia y que diferentes estudiosos, a partir de nuestra historia, vamos a poder observar con sus propios criterios. Por ejemplo, hablemos de Platón, uno de los hombres más relevantes de su época. Él decía que un buen líder trataría siempre que la gente se involucre, fomentando una cultura colaborativa para lograr metas comunes. Jesucristo, sin hablar de temas religiosos, fue un líder carismático
conectaba con las personas, reconociendo al otro, incluyéndolo para lograr ser seguidos. Pero también tenemos del otro lado a un líder como Hitler, que lideró, reconstruyó el ejército alemán, estableció una dictadura totalitaria personalista, transformó la sociedad alemana y eliminó los sistemas democráticos instaurados para la fecha. Hubo discriminación racial, hubo persecución a las etnias, a las religiones y a los políticos. Idi Amin fue un dictador, fue presidente y dictador de Uganda, un hombre considerado el carnicero de África. Se le atribuyen más de 100.000 muertos, pero también lideró ese país. En otro orden de idea tenemos a Abraham Lincoln, por ejemplo, uno de los estadistas más reconocidos del mundo, político norteamericano, abierto a las críticas, dialogó con la sociedad norteamericana, tomó la opinión de los demás para corregir sus errores y mejorarles. Hablemos un poco más de alguien más cercano a nuestra época, Steve Jobs, inventor tecnológico, pero era un gran controlador, despiadado si encontraba errores. Era capaz de insultar y comerse vivo a la gente cuando algo no le parecía o salía mal. Pero sin duda alguna generó muchos problemas dado su manera, su forma de liderar. Y si hablamos de Martin Luther King, ni qué decir. Un activista político con una manera no violenta lo convirtió en un líder natural y en una figura inspiradora. Y por último les traigo a Alejandro Magno, uno de los mayores conquistadores del mundo, hábil jinete, siempre al frente comandando a sus tropas e inspiraba admiración y respeto de todos. Fíjense cómo a través de la historia tenemos varios líderes, los llamamos algunos líderes positivos, algunos líderes negativos, pero a fin de cuentas son líderes. Con esta pequeña reseña histórica lo que quise es traer el tema desde muy allá, de nuestros inicios, de la creación del hombre hasta nuestros días con todos estos personajes. Entonces, hablemos de liderazgo. Vamos a conversar hoy sobre qué es el liderazgo. El liderazgo en emergencia. Video representativo, vamos a estar viendo uno que es muy representativo de lo que queremos conversar. Vamos a hablar acerca de los estilos de liderazgo según Daniel Goleman. Daniel Goleman, ya les voy a hablar un poco de él. Vamos a hablar de las cualidades de un líder en emergencia y reflexiones finales y preguntas al final de nuestra actividad. En todos estos temas vamos a poder intervenir, vamos a levantar la manito allí en la parte de reacciones y con gusto le damos la palabra para que puedan intervenir. Quiero hacer un énfasis un poquito. Vamos a basar nuestra conversación en este señor Daniel Goleman. ¿Por qué? Porque Daniel Goleman, primero fue un psicólogo, luego se graduó, hizo un doctorado en psicología, estuvo en la Universidad de Harvard, en Yale, en Illinois, y fue creador del bestseller Inteligencia Emocional. Más de 5 millones de copias fueron vendidas en el mundo, en 35 idiomas distintos, alrededor de todo el mundo. Por lo tanto, creemos que es una persona en la cual o en el cual podemos basar lo que vamos a estar conversando. Él tiene una definición bien amplia de lo que tiene que ver con el liderazgo y mucho más un liderazgo tan particular como es liderar ante una emergencia. Vamos a ir paso a paso, ¿verdad? El liderazgo es un proceso de influencia, es trabajar con las personas para ayudarlas a alcanzar sus metas personales y las de la organización. Esto nos lo dice Ken Blanchard. Liderazgo es la influencia interpersonal ejercida en una situación dirigida a través del proceso de comunicación humana a la consecución de uno o diversos objetivos específicos. Esto nos dice Chan Venato. El liderazgo no es más que la actividad o proceso de influenciar en la gente para que se empeñe voluntariamente en el logro del objetivo del grupo.
entendiendo por grupo un sector de la organización con intereses afines. Esto nos lo decía John Kotter. Fíjense que en estos tres primeros que hemos conversado tienen más o menos un mismo axioma. Está dirigido a lograr objetivos comunes a través de influir en un grupo de personas. Luego vamos a hablar de Daniel Goleman, de quien le acabo de hacer referencia. El liderazgo es el proceso de influir en otros, así de sencillo, y apoyarlos para que trabajen con entusiasmo en el logro de objetivos comunes. Se entiende como la capacidad de tomar la iniciativa, gestionar, convocar, promover, incentivar, motivar y evaluar a un grupo o equipo. David Fishman nos dice que es el proceso de movilizar personas hacia objetivos y metas compartidas. Luego, Raleigh Stockdale dice el proceso de conducir la actividad de un grupo e influir sobre la conducta que estos desarrollan. Y finalmente, Keynes Davis es la habilidad de convencer a otros de que trabajen con entusiasmo para lograr los objetivos definidos. Las actividades de la dirección, como la planificación, organización y toma de decisiones, no serán efectivas hasta que el líder logre motivar a las personas y las dirija hacia sus objetivos. Como nos seguimos dando cuenta a medida que vamos leyendo a estos grandes autores y grandes estudiosos del tema del liderazgo, que todos concluyen básicamente en la misma concepción, que tiene que ver cómo una persona que se dice líder, se entiende líder, se cree líder, es capaz de influir en otros para lograr objetivos que se plantean. Tanto él como líder, el grupo o el equipo de gente que va con él hacia ese logro. Si eso lo llevamos a una emergencia, vamos a encontrar varias acepciones cuando hablamos ya propiamente de una emergencia. Porque obviamente no es lo mismo liderar en una oficina, cuando tengo de alguna manera las cosas bajo control, temperatura, la gente emocionalmente está de alguna manera estable, todo está funcionando, las condiciones están dadas, a tener que liderar en una situación de emergencia en donde el primer eslabón en esa escalera va a ser la crisis. Todo va a estar en crisis, todo puede estar en shock, las personas emocionalmente alteradas, los sistemas que bordean a ese grupo de personas también probablemente se van a ver influenciados por la alteración, con causa o no, de ese propio sistema. Por lo tanto, cuando hablamos entonces de liderazgo en una emergencia, tenemos que decir que es un proceso por el cual una persona o grupo convoca y moviliza a otros grupos para que resuelvan problemas relacionados a la seguridad e integridad de las personas, equipos e instalaciones. Fíjense que ya aquí cambia un poco. Aquí en el liderazgo de emergencia, generalmente las acciones que vamos a asumir tienen que ver con resolver problemas y no problemas normalmente fáciles o fáciles de resolver o que están a la mano, sino que son situaciones donde generalmente va a estar como un elemento presente la crisis. Así que es bien importante no dejar eso de lado. Se busca que el grupo encuentre la solución a sus propios desafíos, enfrentando las diversas situaciones en forma creativa. Aparece un elemento nuevo, que no es que no se ven los otros, pero al menos no es resaltado. En este caso, ya tenemos elementos nuevos. Uno de los elementos es resolución de problemas y el otro elemento es de forma creativa. Fíjense que estos elementos no aparecían en las definiciones anteriores. Y luego de eso, la influencia de alguien de quien ejerce el liderazgo estará basada en los compromisos de protección y dirección con el grupo. ¿Qué significa esto? Que ese líder que está liderando en ese momento a un grupo de respondedores, él tiene el compromiso de la protección y la dirección de ese grupo, ya que ese grupo confía en él,
lo respeta y seguramente ese líder tiene fuerza moral para poder, generalmente informal, para que los demás lo puedan seguir. Él va a ejercer control, va a respetar las normas y regulaciones que se confieren una posición jerárquica en la organización. Si además tiene una jerarquía, eso también le va a dar un toque adicional a ejercer ese liderazgo. Aquí me voy a detener un poquitico. Hay vieja creencia, sobre todo en otros países, que el que tiene la pistola más grande es el que manda, o el que tiene más charreteras aquí arriba de los hombros es quien termina mandando una emergencia. Y resulta que si nos vamos a la práctica, a la vida real, no necesariamente es así, porque el líder no solamente tiene que tener la pistola más grande o el arma más grande, ni tener la mayor jerarquía. Puede ser que en una emergencia surjan los liderazgos de manera espontánea allí en el sitio. Y el líder que ya está instaurado, que ya es conocido, que tiene experiencia, va a tener que moldear, va a tener que tratar, enseñar, guiar para que esos liderazgos que están emergiendo tengan cierto control y cierta connotación distinta al liderazgo convencional. En las diferentes situaciones de emergencia, el liderazgo implica hacer que otros actúen rápidamente. Ese es otro elemento, la rapidez en emergencia, y que actúen de manera coordinada. Fíjense entonces que ya ahí nos salimos de los parámetros normales, o que llamamos normales, porque ahora tenemos que resolver problemas, ser creativos, hacerlo de manera breve o rápida y de alguna manera de manera coordinada, impulsando la cultura adaptativa del grupo y respetando las individualidades. Fíjense que una emergencia es muy importante la capacidad de adaptabilidad que tenga el equipo de trabajo. No, una de las cosas maravillosas que tiene o que tenemos, lo que hemos respondido a emergencia y que nos corresponde tomar decisiones en plena situación crítica, es esa capacidad precisamente de ser creativos, tener una inventiva a flor de piel. Pero esa inventiva no puede ser, voy a inventar de qué pasa. No, esa inventiva y esa creatividad tiene que de alguna manera estimar resultados antes de tomar la decisión. ¿Por qué? Porque son circunstancias en donde o la vida está en riesgo, o la vida está en peligro, o hay propiedades que están siendo afectadas o que podrían ser más afectadas, e incluso comunidades enteras, poblados enteros, ciudades y en algunos casos hasta países. Por eso es que es tan importante tener claridad conceptual de las distinciones de un liderazgo en emergencia a un liderazgo, digamos, normal, convencional, yo lo llamo ejecutivo. Es el liderazgo ejecutivo que tiene que ver con tomar decisiones en espacios físicos con personas que están en buenas condiciones para asumir todo lo que tiene que ver las decisiones de esos elementos que tienen allí como riesgo o como amenaza. Diferencia total cuando ejercemos un liderazgo en una emergencia. Vamos a ver un video referencial a lo que estamos conversando. Un video corto, pero un video que tiene una connotación bien interesante, porque fíjense cómo la individualidad de un miembro del equipo está siendo afectada por otro y el líder se da cuenta que eso está pasando e inmediatamente él comienza a proteger a sus integrantes. Y todos los integrantes lo entienden así. Todos los integrantes se entienden como un equipo y actúan en consecuencia. Cuando actúan en consecuencia bajo ese criterio de liderazgo, obviamente la protección del grupo está garantizada para bien en algunos casos
y para mal en otros casos. Ahí estaríamos hablando, así es, Héctor, de liderazgo y trabajo en equipo, sin duda alguna. Hay algunos estilos de liderazgo, según lo define Daniel Goleman. Ya les hablé de Daniel Goleman, porque estamos tomando el modelo que él propone, porque es un modelo, primero, bastante actual. Segundo, el hombre es toda una autoridad en el tema del liderazgo y el estudio de la psicología del hombre en casos críticos. Y estudiando otros autores, nos damos cuenta que él tiene una prevalencia importante cuando tratamos este tipo de temas, pues no solo para emergencia. Él es toda una autoridad en cualquier tema que tiene que ver con liderazgo. Entonces vamos a hablar de algunos estilos. El estilo autoritario, muy conocido, lo hemos vivido, seguramente tenemos a alguien en nuestro entorno que practica, utiliza o tiene muy cerca, muy a la mano ese sistema, ese estilo de liderazgo que es el autoritario. Generalmente es impositivo, ya lo vamos a ver con mayor claridad más adelante, lo vamos a definir cada uno de manera individual. Está el democrático, que también lo hemos vivido y seguramente lo tenemos a mano, a veces mal conceptuado como débil, como complaciente. Sin embargo, es un estilo interesante, un estilo que tiene su buen peso desde el punto de vista académico y desde el punto de vista funcional. Tenemos el afiliativo, que es un modelo que hoy, un estilo que hoy día creo que cada vez toma un poco más de cuerpo, se está viendo con más frecuencia, sobre todo en las instituciones. Está el estilo timonel, que también no era muy llamado a ser conocido. Sin embargo, hoy día también lo estamos viendo muy a la mano. El estilo de liderazgo tipo coaching, que tiene que ver mucho con el sostener, con el acompañar, con el escuchar, con el activar todos estos elementos de la escucha y del habla para lograr objetivos con nuestro recurso humano, con nuestro equipo, con nuestros trabajadores o nuestros colaboradores. Y está el estilo de liderazgo visionario, que va muchas veces más allá de lo que los conformadores del equipo pueden mirar, y ese líder tiene probablemente una visión mucho más a futuro, mucho más grande en dimensiones, que pueden de alguna manera marcar la manera de cómo algunos de estos estilos pueden estar en muchas personas. Entonces, el estilo autoritario, democrático, afiliativo, timonel, coaching y visionario no son excluyentes uno de otro, y mucho menos en emergencia. En emergencia, muchas veces vamos a tener que aplicar el estilo autoritario, porque se dan órdenes, se dan instrucciones, y tienen que ser precisas, no hay margen de error. Muchas veces tenemos que aplicar el estilo democrático, la conversación, el escucharnos, el acordar. Luego el afiliativo, cuando yo te agrego, me permito agregarte a mi equipo y yo probablemente agregarme a tus maneras, a tus formas. El de timonel, que es netamente direccional, que se permite guiar, se permite orientar. Y el de coaching, como decía antes, que va a permitirse estar un poco más en la interioridad de la persona, del integrante, del conformador del equipo. Y el visionario, como lo comentaba también, va a tener esa connotación de un gran espectador, de un gran soñador que ve más allá de lo que probablemente los demás integrantes del equipo puedan mirar. En una emergencia vamos a encontrar, o podríamos encontrar, esta gama de estilos de liderazgo. No es verdad, y lo digo por experiencia propia, no es verdad que una emergencia tú la puedes liderar de una sola manera, el autoritario, por ejemplo, o que te vas a convertir en el democrático o en el coach en una emergencia. En una emergencia generalmente las decisiones son rápidas, son directivas, el estilo directivo es mucho más, está más a la mano para tomar buenas decisiones, para asumir riesgos,
asumir controles de manera directa. Entonces, vamos a tener claro de una vez y por todas que en una emergencia pretender tener solo un estilo de liderazgo es una utopía. ¿Ok? Como les estoy comentando, el líder de emergencia tiene que tener una gran madurez, tiene que desarrollar una gran capacidad de poderse pasear de manera abierta y descarada por algunos de estos elementos que tienen que ver con la manera de liderar una emergencia. Vamos a definir cada uno de ellos por separado, un poco para darle mayor peso a lo que estamos conversando. Si vemos el estilo autoritario, es efectivo para situaciones de mucha presión o crisis y se enfoca en conseguir resultados en el menor plazo posible. Se debe usar solo para momentos extremos, pues es un estilo que destruye la motivación en poco tiempo. Si se utiliza con frecuencia, pierde el compromiso de su equipo, genera desmotivación y fuga de talento. En una emergencia, nadie está motivando a nadie, salvo que sea muy puntual. En una emergencia vamos a objetivos directos, vamos a hacer logros, vamos a establecer objetivos que tenemos que lograr y alcanzar en un tiempo determinado. Vamos a salvar a una persona, eso no se negocia. Vamos a salvar a una persona, eso tiene acciones directas. Vamos a combatir un fuego, tiene acciones directas. Claro, todo basado en una estrategia y basado en tácticas de ataque, de combate, de atención. Sí, pero nadie va a estimular al otro per se. La estimulación se da en la consecución del logro, en hacer lo que corresponde, en lograr salvar a la persona, en lograr salvar el bien, en lograr proteger un grupo de personas. Ese es el mayor estímulo que un respondedor de emergencia y que un líder de emergencia puede lograr. Luego pasamos al estilo democrático. Es un estilo en donde las decisiones se toman en equipo y cada miembro puede proponer y sugerir. Es muy común en las personas que acaban de llegar a una organización. Su actuación no supone demasiado valor añadido, lo que puede provocar que su equipo se pierda en la búsqueda de una decisión. Es muy útil para situaciones concretas, sin mucha trascendencia, para escuchar y hacer sentir partícipe a todas las posiciones. Se espera del líder una visión, estrategia que sean decisiones importantes. Fíjense que el demócrata también en un momento de una emergencia va a fluir, va a hacerse presente, pero sin duda alguna no va a ser la mayoría del tiempo. Vamos a hablar ahora del estilo de liderazgo afiliativo. La clave es desarrollar vínculos estrechos en persona con los colaboradores, quienes pasan a ser casi que familia. Su lema es, primero las personas antes que los objetivos. Es ideal cuando el equipo a dirigir, me permite un momentico cambiarme de anteojos, que las letras están pequeñitas y me cuesta un poco discriminar. A dirigir de nuevo o cuando el equipo ha cambiado y sufrido mucho por algún motivo. Abusar de este estilo puede traer problemas de productividad y claridad en el desempeño del grupo. Fíjense que nadie va a ir a una emergencia a sentirse familia. Nadie va a ir a una emergencia a abrazarse como hermanos. Eso se hace antes de la emergencia. Por eso yo digo y sostengo, como persona con cierta experiencia en el tema, que el liderazgo en emergencias no se hace en la emergencia, se hace antes de la emergencia, en los procesos preparativos, en las prácticas, en los simulacros, en las conversaciones previas. Desde allí se comienza a formar esa estructura de liderazgo que luego va a tener que aplicar de manera viva, de manera presente allí durante la emergencia. Hablemos ahora del estilo de liderazgo timonel. Su efectividad hace que sea de los más usados.
Su rol es establecer un rumbo, mantenerlo. Es protagónico en todo momento. Y en general se trata de alguien que ya conoce la estructura y proceso de trabajo. Puede causar que no se desarrolle ni potencie el talento dentro de la organización. Tampoco vamos a una emergencia a desarrollar talentos. Ahí tenemos que poner en práctica los talentos que ya hemos desarrollado previamente. Fíjense qué importante. Entonces, probablemente vamos a encontrar en una emergencia un líder con una capacidad de liderazgo autoritario que en algún momento va a tener que pasar por el democrático. El afiliativo se entiende, pero el timonel, sin duda, es una característica importante de una emergencia. ¿Cuál es el rumbo? ¿Cuál es la consecución del logro? ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué queremos hacer? ¿Queremos parar un derrame? ¿Queremos parar una fuga? Sí. Hay que ir paso a paso. Y ese rumbo hay que sostenerlo. Y sostenerlo. No se paró, se toma otra acción. No se detuvo, se toma otra acción. Pero ese timonel, ese estilo de liderazgo timonel, se sostiene en el tiempo. Y se sostiene cuando se están ejecutando las diferentes acciones. ¿Ok? Este hombre que tiene esta capacidad, o mujer, hombre o mujer que tiene esta capacidad, es excelente para dirigir procesos en donde hay un proyecto de una emergencia y tiene diferentes áreas con diferentes procesos. Él va a ser capaz seguramente de saber dirigirlos, de saber guiarlos segmentadamente a través de todo el recorrido integral de la emergencia. ¿Sí? Entonces, sin duda alguna, esta característica de liderazgo timonel es una característica súper importante en un líder de emergencia. El estilo de coaching utiliza habilidades técnicas y modelos de coaching para sacar lo mejor de su equipo. Invierte en generar un ambiente agradable, de constante aprendizaje, en capacitar a sus miembros y se preocupa por cada individuo. Permite márgenes de error porque sabe que es parte del éxito del proceso y para lograr que los individuos se cuestionen su forma de funcionar y busquen mejorar constantemente. La desventaja es que demanda mucho tiempo en la implementación, por lo que no funciona en épocas de crisis. Yo no diría que no funciona en épocas de crisis. Yo lo que diría es que tú tienes que practicarlo y ensayarlo antes de la crisis, porque tú no vas a esperar estar en una crisis para tratar de entender cómo te puedes llevar bien con tu grupo, cómo puedes penetrar mejor en el alma de tu grupo. No, eso lo tienes que hacer antes, para que cuando llegue a la emergencia estén suficientemente cohesionados, se conozcan la parte sentimental, la parte emocional, quién es el que tiene mayor capacidad de hablar, quién es el que tiene mayor capacidad de escuchar, quién tiene la mayor capacidad de sinergia. Ya eso, yo como respondedor, como líder, ya yo debo conocerlo en mi equipo de trabajo. Entonces, yo propondría que este estilo de coach es muy bueno, que debe trabajarse, debe desarrollarse, pero antes de la emergencia. Y en la emergencia, muchas veces al final, cuando se hace el procedimiento, aquí está mandando un mensajito, Joely Muñoz, ahí se me borró el mensajito. Vamos a buscarlo un momentico, que está interesante. El líder de emergencia debe influir en sus colaboradores en la gestión diaria y no durante el evento. Perfecto, Joely. Muchas gracias por tu aporte. Es así. Muchas veces, casi todas las emergencias, digamos, importantes, grandes, en donde haya condiciones de riesgo importantes y de peligro importante, se hace un procedimiento al final con el equipo de trabajo que se conoce como debriefing. El debriefing no es más que reunirse en equipo y allí contarse aquellas cosas que impactaron de alguna manera a los integrantes del equipo. ¿Ok? ¿Cómo funciona? Bueno, se sientan a conversar los integrantes, hablan acerca de quién tuvo miedo, quién tuvo temor, si hubo víctimas, wow, a quién impactó más, a quién impactó menos, si hubo alguno de los integrantes del equipo de respuesta resultó herido o lesionado. También se tratan esos temas allí, con mucha humanidad, con mucha intimidad, y ese sistema, ahí el estilo de liderazgo tipo coaching es excelente porque busca precisamente adentrarse en la emocionalidad, en el pensamiento de esos respondedores o personas involucradas en una emergencia
para, de alguna manera, darles soporte para que logren salir adelante lo más breve que puedan. Gracias, Yodali, por ese segundo aporte que nos enviaste. En el chat están los comentarios. El estilo visionario, su visión es inspiradora y contagiosa. ¿A quién no le gusta un líder inspirador y contagioso? Aquí no importa el sexo, si es dama o si es caballero. Lo que importa es que esta persona tiene una capacidad intrínseca de motivar, de inspirar hacia un logro. Son capaces de mover masas y comprometerse con su equipo a ser fiel a esa idea, ya que tiene una imagen clara de dónde, hacia dónde se dirige. Es ideal para situaciones de transición importantes, es donde sea necesaria una alta motivación y implicación del equipo. Aquí lo que somos respondedores sabemos que lo que hemos respondido a emergencias grandes, importantes, donde hemos estado en peligro, donde el peligro ha sido inminente, donde la posibilidad de quedar en el sitio, como decimos nosotros en el argot popular, ha sido importante. Aquí nosotros podríamos de alguna manera echar mano de la capacidad de un líder visionario. Ese líder visionario te va a infundir esperanza en donde no la hay. Te va a mostrar un panorama que tú no lo vas a, probablemente no lo estés viendo. Y estas personas son sumamente útiles. Cada uno de estos estilos de liderazgo son sumamente útiles conocerlos, explorarlos y de alguna manera aproximarse a ellos de una manera sana y abierta, porque como les decía al inicio, no hay una emergencia que se pueda dirigir, se pueda liderar con un solo de estos estilos. Por el contrario, muchas veces los hacemos de una manera inconsciente, sí, pero nos paseamos seguramente por todos estos estilos de liderazgo y otros, porque hay muchos estilos de liderazgo. Aquí estamos nombrando solamente 6 estilos que nos parecen los más idóneos para hablar acerca del tema. Muy bien, yo el estilo de coach lo puedo usar después de la emergencia para mostrar a lo que se puede mejorar. Sí, y además, como decía, tratar temas propios del equipo de respuesta que en el momento de la crisis muchas veces no se puede manejar. Pero una emergencia es mucho más compleja que la propia emergencia. Una emergencia tiene una cantidad de componentes humanos que son importantes cuidar antes, durante y después de la emergencia. Esto nos lleva entonces a pensar sobre los estilos. Vamos a hacer un breve comentario acerca de esto. Esta interrelación sugiere entonces que ningún estilo de liderazgo sirve exactamente para todas las situaciones, sin duda alguna. Ya lo dijimos antes, un estilo de liderazgo único para atender situaciones diversas y mucho menos adversas es válido. Eso no existe, ni va a existir. Y quien pretenda hacerlo, seguramente las probabilidades de no éxito son muy altas. El mejor estilo será aquel que se considera más adecuado para una situación en especial. Sin duda alguna, es allí la capacidad del líder. El líder debe ser capaz de saber cuándo debo ser un líder autoritario, cuándo debo aplicar autoridad, cuándo debo ser directivo, cuándo debo ser democrático, cuándo debo ser coaching, cuándo debo ser timonel. ¿Sabe? Ahí la capacidad del líder es sumamente importante que logre desarrollarse emocionalmente y a nivel de dirección para saber cuándo, cómo, dónde y con quién puedo usar un estilo u otro dependiendo del caso. Porque yo, además de dirigir la respuesta a una emergencia, dirijo a mi equipo que me acompaña y además voy a atender a un grupo de personas que probablemente estén involucradas en alguna condición adversa. Los estilos del líder varían de una organización a otra. No es lo mismo ser un líder en la policía que ser un líder en los bomberos, que ser un líder en un banco, que ser un líder religioso, que ser un líder carismático, que ser un líder político y así sucesivamente. Por lo tanto, una de las recomendaciones más importantes que yo me permitiría hacer es, si tú quieres ser líder de emergencia, explora todos los espacios del liderazgo, porque sin duda alguna, en algún momento puedes echar mano de él y te puede ir muy bien si lo manejas, si lo dominas y si lo conoces.
De no hacerlo así, la probabilidad de fallar, de no alcanzar tu objetivo como te lo planteas, probablemente sea muy importante, ¿no? Las probabilidades de que no lo logres. ¿Ok? Explorar, me pone José Salazar. Es así. Explorar cualquiera de las posibilidades de los diferentes tipos de liderazgo siempre es una muy buena idea. De una situación a otra, un fuerte poder directivo produce un liderazgo eficaz en aquellos grupos que carecen de dirección o objetivo. Si tú estás en un grupo de respuesta a emergencia que carece de dirección, el riesgo se exponencia altísimamente. ¿Por qué? Porque un grupo de respuesta a emergencia que no tenga un objetivo planteado y una dirección que seguir, sin duda alguna, es un grupo de respuesta a emergencia que resulta luego extraviados, perdidos o involucrados en la propia emergencia. O sea, pasan a ser de respondedores, pasan a ser víctimas. Por eso es que es tan importante que una persona que lidere a un equipo de respuesta tenga clara todas estas concepciones, que las haya explorado, que las haya estudiado y que las conozca, para que luego pueda tener un buen comportamiento como un buen líder. Si el grupo tiene objetivos claros y funciona bien, el estilo de liderazgo no directivo producirá mejores resultados. En ocasiones, el grupo requiere reorientación. Otras veces necesita ser estimulado. Sin duda alguna, somos seres humanos. Todo humano requiere estímulos de diferentes formas, de diferentes modos y diferentes momentos. Por lo tanto, el líder que conoce y que conforma un equipo de trabajo, una fuerza de tarea, ¿cómo lo llaman? Un strike team, que conforma un equipo de respondedores, ese líder tiene que tener muy claro cuáles son las características individuales de todos sus integrantes. Eso le va a permitir aproximarse de manera objetiva, de manera clara a la parte humana de cada uno de ellos. Obviamente, en un momento determinado vas a tener que tomar acciones directivas, pero eso no quiere decir que tengas que sostenerte en decisiones o en estilos directivos durante toda la emergencia. Va a haber momentos donde te relajas un poco dependiendo de la condición de la emergencia, ¿sí? Vamos a detenernos un poquitico aquí y vamos a ver, hacer esta pequeña pregunta. Todos pueden opinar, pueden abrir los micrófonos. Desde el líder que eres hoy, ¿cuál sería tu estilo o modo de liderar? Desde el líder que eres hoy, ¿cuál sería tu estilo o modo de liderar? ¿Y cómo solemos liderar con solo uno o dos estilos? Debemos formarnos en cómo aprender. Sí, ya lo dijimos al inicio, cómo recomendábamos nosotros que se pasearan por los diferentes tipos o estilos de liderazgo, y obviamente todo esto se aprende antes. Es muy mala idea aprender el liderazgo en plena emergencia. Ahí probablemente te vas a dar cuenta que lo eres, probablemente te vas a dar cuenta que tienes capacidades, que tienes posibilidades de ser líder. Sí, pero tienes que aprenderlo antes de la emergencia. Por eso es tan importante que los hombres y mujeres respondedores se formen antes de la emergencia, para que luego en la emergencia sean capaces de tomar buenas decisiones, asumir roles representativos y tomar buenas decisiones. Así que pueden escribir por el chat o abrir los micrófonos y le damos la palabra a todo el que quiera responder. Desde el líder que eres hoy, ¿cuál sería tu estilo o modo de liderar? A ver, ¿quién se atreve de primerito? Les invitamos. Yodari, ya que has hablado tanto por el chat, te invitamos a que hagas preguntas. Tenemos ahí a Héctor, José Antonio. A ver, ¿quién se atreve? A ver, mi Rubén por aquí. ¿Quién habla? Oneida García. Hola, Oneida, buenas tardes, ¿cómo estás?
Bienvenida. Muy bien, súper agradada de estar contigo en este espacio y de aprender mucho de ti. Qué bueno. Posiblemente temas que no tengo como que tan frecuente en mi día a día, sin embargo, pues ha sido una experiencia muy interesante porque me permite como resignificar lo que significa una emergencia en realidad, ¿sí? Y entender que es una experiencia, como tú lo dices, compleja. Donde no es un momento, sino que hay un previo, hay un momento y hay un luego, hay un después. Y Así con es. relación a la pregunta que colocas, mira, yo me visualizo en el momento de la emergencia muy timonel, ¿sí? A lo mejor por experiencias previas que me han tocado en donde como que agarrar ¿sabes? Agarrar el sartén por el mango en esos Así es. momentos de tensión me ha tocado. Sin embargo, me imagino que con una preparación previa puedo pasar posiblemente a, no sé, a lo mejor a algo, a un rol un poco más visionario o incluso me veo post emergencia muy afiliativa, ¿sí? Como muy queriendo acompañar, acoger a las personas, ¿sí? Pero lo primero que saltó a mi mente cuando hiciste la pregunta es en el momento timonel, pero a lo mejor por las experiencias previas. Qué bueno, Pero qué bueno. gracias por pasearme por todos estos estilos que son súper necesarios en estos momentos y que nos llevan a prepararnos de manera muy integral. Así es. Gracias, Oneida, por tu opinión. Además que me da muchísimo gusto verte con nosotros aquí compartiendo tu experiencia. Gracias, de verdad. Sabes que te quiero mucho. Gracias, gracias a ti. Igual. Sí. Bueno, aprovechando la opinión de Oneida, fíjense qué interesante como ella se ve timonel desde afuera de la emergencia, pero ella misma se ubica y dice, después de la emergencia, yo sería seguramente afiliativo o probablemente coach. Y si entreno un poquitico, probablemente asuma otra de los estilos de liderazgo. Y eso es la idea final de esta conversación que tenemos hoy, es tratar de ubicarnos nosotros en quiénes somos, cómo estamos siendo en el hoy, y que en caso de una situación de emergencia, hasta dónde sería capaz yo de llegar, cómo y con qué estilo probablemente llegue. Muchas veces en la emergencia uno no se detiene a pensar, soy democrático, soy autoritario, soy afiliativo, soy coach. Obviamente eso no pasa. Pero cuando uno ha entrenado, cuando uno se ha capacitado en estos temas, uno tiende a tenerlo a la mano. Y cuando uno lo tiene a la mano, es muy fácil, de alguna manera, actuar en consecuencia. Héctor nos dice, en mi caso yo me considero democrático y en situaciones de estrés o el momento de la emergencia me veo autoritario. Así es, Héctor, a todos nos pasa similar a ti. Muchas veces somos gente muy tranquila, gente que está de alguna manera, digamos, en un estadio normal de relajación de vida. Sin embargo, cuando la cosa se pone dura, probablemente el ser autoritario sea una buena idea. Obviamente va a depender de la circunstancia en la cual esté involucrado. Me nos dice Jessica Piñate, buenas tardes, con mi equipo e incluso clientes, lidero desde el coaching. Perfecto, seguramente Jessica, en el espacio en el cual tú te desenvuelves, esa es la mejor manera que te va en ese caso en particular. Así que no pasa nada, está chévere, no hay ningún problema. Sin embargo, es importante tener que cuando hablamos de liderazgo en emergencia, ahí cambia todo el esquema. Todo el esquema se nos mueve. Porque primero nos movemos nosotros emocionalmente. Al movernos emocionalmente, se mueve todo. Se mueve toda nuestra estructura. La parte mental, la parte emocional, la parte sentimental inclusive. Y bien, como tú dices aquí también, Jessica, con mi equipo e incluso clientes, lidero del coaching. También es una opción interesante que nos permite de alguna manera asumir esos roles dependiendo de las circunstancias o el espacio en el cual nos toque desenvolver. Perfecto, gracias Jessica, gracias Oneida, gracias Héctor por compartir a través del chat también. ¿Sí? ¿Quién quiere hablar? Santiago coloca, me gustaría aplicar el coaching durante toda la emergencia.
Pienso que ayudaría a cada uno de los participantes a tener claro el trabajo y controlar las emociones para lograr el objetivo. Muy bueno, Santiago. Fíjate que es interesante el planteamiento que tú haces también, porque va a ser imposible, te lo puedo advertir, va a ser imposible que te ubiques exclusivamente como coach durante toda la emergencia, a menos que el área donde te corresponda actuar o participar tenga las condiciones para eso. Por ejemplo, el área médica. En el área médica, si hay atención de pacientes, de lesionados, de accidentados, etcétera, respondedores y de público en general, ahí es muy posible puedas irte de manera clara y abierta a ese liderazgo tipo coach, estilo coach. Y sería magnífico, porque le daría soporte emocional a todas esas personas que han resultado afectadas por la emergencia. Eso sería extraordinario. Fíjense que esta gama que ustedes proponen, Héctor, Santiago, Neida y Jessica, fíjense que hace una mezcla perfecta de diferentes momentos de la emergencia, diferentes espacios de la emergencia, y que sin duda alguna cada uno de los estilos tiene utilidad para ayudar, para resolver, para aportar. Así que gracias a todos por sus maravillosas comentarios. ¿Sí? Seguimos. Ash. Le queda un comentario más. José Salazar Colón. ¿Qué lo dice? José Salazar. Lideros del visionario. Mediante la inspiración hay que tener presente hacia dónde ir, cómo se va a atacar la emergencia, apuntándolo al afiliativo, fomentando la armonía. Perfecto, eso está muy bien. Bueno, voy a aprovechar para... ¿Ustedes recuerdan aquel accidente en donde 50 y pico de personas quedaron atrapadas en una mina en Chile, allá creo que fue en la mina Saldívar, no recuerdo ahora, en Chile, allá en la montaña, que duraron 30 y pico de días allá abajo en el subsuelo atrapado? Si ahí no hubiese habido una visión o un estilo de liderazgo visionario, probablemente esas personas hubiesen entrado en pánico, en terror, en peores condiciones que las que estuvieron. Así que hace unos 4 o 5 años, cuando hubo los jóvenes que quedaron atrapados en una cueva allá en Indonesia, si mal no recuerdo, también una visión visionaria, una posición visionaria, pero ya de los respondedores, de los buzos que se plantearon la posibilidad de ir allá donde nadie pensaba que se podía llegar, donde y cuando nadie pensaba que era posible. Ellos visionaron que sí era posible y además que tenían las competencias para lograrlo. Así que sin duda alguna, José, esa es una excelente posición. Si me dice José Salazar, 33 mineros en Chile, en la mina de San José. Es así. Gracias, José. Yo estuve trabajando allá en Chile, en una mina, en la mina Saldívar casualmente, y allí pude aprender bastante de lo que significa trabajar en un espacio como ese. Porque para un venezolano no era fácil, porque nuestras minas acá normalmente están a ras de tierra, ¿no? Así que gracias, Ashley. Gracias, José. Seguimos adelante. Muy bien. ¿Alguna cualidad del líder ante una emergencia? Ya un poco dándole forma a lo que hemos estado conversando. Un buen líder de emergencia se caracteriza por, primero, ser pensador crítico y su adaptabilidad. Entran en juego cuando el líder, para momentos de crisis, enfrenta circunstancias imprevistas y de rápida evolución en un desastre. O sea, el tipo es crítico y se adapta rápidamente. Estar entrenado y preparado. Esta es una condición sine qua non. No hay manera de negociar esto. Si no te entrenas y no te preparas antes de la emergencia, la probabilidad de ejercer un liderazgo óptimo, un liderazgo asertivo, va a ser difícil. Incluye el conocimiento profundo de los planes de contingencia de su organización y de la posibilidad de los miembros del equipo respondedores. Las habilidades, capacidades y destrezas del equipo respondedor juegan un papel sumamente importante para que el líder alcance sus objetivos. Si yo tengo un equipo que me acompaña, de gente floja, no entrenada, no capacitada, la probabilidad de que yo logre el objetivo va a ser muy baja. En cambio, si mi equipo está motivado, está entrenado
tiene conocimiento suficiente y ha pasado por pruebas similares, ese equipo seguramente va a responder de mejor manera. También es importante, dentro de la cualidad del líder, tener una mente abierta, la capacidad de mirar un evento desde múltiples perspectivas y pensar fuera de la caja antes de decidir sobre planes de contingencia y soluciones específicas. El respondedor de emergencia tiene que ser un hombre con una capacidad interesante de tener esa amplitud para tener la posibilidad real de mirar más allá de lo que podrían estar mirando los otros. Y esa es una capacidad que se desarrolla en la práctica. Se desarrolla en la práctica, en el día a día, poniendo pruebas, poniendo ejercicios, planeando. Nosotros los llamamos, cuando dictamos entrenamiento, los llamamos casos cicuta. Son casos que no tienen prácticamente soluciones. Sin embargo, ahí uno aprende a desarrollar esa capacidad. Amplia experiencia. Sin duda alguna, la experiencia va de la mano con el éxito y va de la mano con el logro de objetivos. Los líderes de crisis designados poseen mucha experiencia de campo o entrenamiento práctico que influya simulacros y simulaciones. Sin duda alguna, se lo he comentado desde el inicio. ¿Cuál es el aspecto más cercano a la realidad? Las simulaciones y las prácticas. Si tú no practicas y no haces simulaciones, nunca vas a conocer lo que se siente en una emergencia real. Responsable, asume la propiedad y la responsabilidad de la resolución de una contingencia, al tiempo que se asegura de que todos los actores claves sean reconocidos por su trabajo. Esto es muy importante en un líder, el tener claro tus competencias, tus capacidades para poder asumir la responsabilidad que te corresponde. Pero finalmente saber reconocer a todos tus actores en su trabajo. Eso es sumamente importante. Eso motiva mucho y ayuda al respondedor, a tu equipo de trabajo, a querer seguir desarrollándose, a querer seguir mostrando competencias para seguir adelante. Otra cualidad del líder, buen coordinador, la capacidad de organizar rápidamente equipos cohesivos que se adapten bien a las tareas en cuestión. Sin duda alguna, la capacidad del coordinador, yo recuerdo en una experiencia que me correspondió vivir en otro país, a mí el líder de la escuela me dice, el comandante incidente es Rubén Castillo, o sea, yo. Y yo me quedé frío, ahí parado frente a 50 estudiantes de otros países. Y gracias a Dios, a esta capacidad, que hasta ese día no entendí que la tenía, pude coordinar y armar los equipos de trabajo para responder a una emergencia en un desierto por allá tirado, en donde yo ni siquiera conocía en intimidad a las personas que estábamos en todo el curso, porque era un curso multinacional y habíamos gente de todos los países, pero fue una experiencia sumamente interesante. Así que esta es una gran cualidad de un líder. Saber priorizar, esto es sin duda, es un valor sumamente importante que debe tener un líder. Tiene un fuerte sentido de cuáles son las cuestiones que deben abordarse primero y por qué, basado en la comprensión de cómo se interrelacionan las tareas y las soluciones y el efecto de cascada de hacerlas en diferentes órdenes. Esta es una capacidad que yo humildemente podría decir que no hay manera de desarrollarla si no es practicando, en campo, para que tú aprendas a cómo dar prioridad a algunas cosas en algunos momentos y algunos momentos en función de otras cosas. Así que sin duda alguna, esta es una excelente cualidad, pero hay que desarrollarla. Toma de decisiones, capacidad probada de tomar rápidamente las decisiones correctas ante circunstancias difíciles. Ahí la palabra clave es correctas. Las decisiones no se sabe si son buenas o malas hasta después que las tomas, normalmente en una emergencia. Tú tomas una decisión buscando resolver, buscando alterar, influir positivamente en la emergencia. Pero el hecho que sea correcto o no, lo vas a saber después que la tomes. Parte del riesgo. Por eso se llama toma de decisiones. Otra de las cualidades interesantes, orientación por objetivos. Es hábil para establecer metas a corto o largo plazo con objetivos específicos, asignarlas a equipos y asegurar su seguimiento. Normalmente, esta capacidad esta cualidad que logran desarrollar los líderes, normalmente cuando hablamos de orientación por objetivos,
son personas que ya tienen un nivel de dirección, tienen un nivel de gerencia, y ellos en los comandos de incidentes, donde se hace la gerencia de las grandes emergencias, allí son capaces de desarrollar muy buenas capacidades y habilidades para lograr establecer los objetivos que se quieren ir alcanzando en función de los equipos, los recursos, las condiciones de la emergencia y el tiempo disponible. Excelente comunicador, sin duda alguna. Un líder, una de las capacidades que debe desarrollar es ser eficaz en la interacción con los grupos e individuos en una amplia variedad de contextos y situaciones, incluida la solicitud y el intercambio claro y conciso de información importante. Esta es una cualidad sumamente importante que debe tener un líder respondedor. Buen oyente, sin duda alguna, y tiene que ser, buen oyente incluye ser muy selectivo con lo que escucha y de dónde proviene lo que él está escuchando. Fuertes habilidades de escucha activa con la capacidad de digerir grandes cantidades de información de diferentes puntos de vista. Esto es uno de los trabajos más complejos porque todo el mundo quiere opinar, todo el mundo quiere decirte, y es tu capacidad desarrollada, es tu cualidad desarrollada la que te va a orientar a tomar la mejor y más efectiva información. Como diríamos, la capacidad de discernimiento. Es una capacidad que también se logra desarrollar, es una cualidad. Hábil facilitador. Tiene una amplia comprensión de cómo reunir eficazmente los aportes de los individuos y grupos, facilitar la toma de decisiones en colaboración. También, este es un hombre que le gusta la sinergia, busca apoyo en su gente que conoce, tiene amplia participación en grupos de su misma característica, es un gran gestionador. Tener cabeza fría, sabe manejar el estrés y permanecer calmado y concentrado en medio del caos. Esto probablemente sea una de las cualidades más difíciles que debe manejar un líder respondedor, pero que tiene que desarrollarla. No hay manera que tú puedas dirigir, liderar una respuesta a una emergencia si tú no eres capaz de centrarte en medio del caos, en medio del desastre, con condiciones adversas. Tú tienes que desarrollar la capacidad de, como bien lo dice el texto, de pensar con cabeza fría, sin duda alguna. Y ya, bueno, quería no dejar de comentarles que yo me había paseado por grandes emergencias en el mundo. Por ejemplo, la emergencia del Exxon Valdez en Alaska en 1989, 2 kilómetros de costa contaminada, 37.000 toneladas de petróleo lanzadas al mar, uno de los eventos ambientales más desastrosos del siglo pasado, y fue liderado de una manera importante por la compañía Exxon, que se encargó de esa emergencia. También quería comentarles que cada líder va a manejarse en función de sus valores, de su profesión, del sitio donde se encuentre, de las capacidades que tenga, de los recursos. Así que el liderazgo es un tema sumamente apasionante que tiene que ver con cómo nosotros, como esa persona que deseamos, que queremos liderar en algún momento determinado una situación de emergencia, sabemos que tenemos que desarrollar ciertas habilidades y capacidades para poder establecer el estilo que queremos o los estilos que queremos para luego poder ponerlo en práctica. Así que para cerrar, te pregunto, ¿con qué de lo expuesto aquí te identificas? Eso puedes responderlo por el chat o puedes abrir tu micrófono. Desde el rol que ejerces en tu trabajo, ¿cómo puedes aplicar lo aquí descrito? Y por último, ¿cómo podemos seguir apoyándote desde SAP Academy en esta importante competencia? Como saben, SAP Academy es una academia virtual, tiene cursos online, sincrónicos y asincrónicos, y ahí vamos a tener abundante información. Pueden visitar nuestro canal de YouTube y ahí van a encontrar abundante información totalmente gratuita para que ustedes puedan acceder a esta información de valor para todos ustedes. ¿Con qué les puesto aquí te identificas? A ver,
Ok, le he puesto aquí, te identificas, del rol de ejercer tu trabajo, cómo puedes aplicarlo aquí de escrito y cómo podemos seguir apoyándote desde SIP en esta importante competencia. Hola, buenas tardes. Hola, hijo. Mira, me parece súper interesante lo que has comentado, sobre todo porque has modernizado en esta presentación, se han modernizado los criterios de los estilos de liderazgo, ¿no? Y a mí me parece fundamental que hoy día las organizaciones puedan, digamos, complementar esta formación de liderazgo que desde el punto de vista de gerencia organizacional está en boga, con los sistemas de respuesta a emergencia de las propias empresas, es decir, las brigadas de emergencia, ese tipo de cosas. Porque antes, y corrígeme tú por favor si no es así, los estilos eran muy distintos, es decir, el estilo de como organización era de dirección y de coach, si se quiere en algunos casos, pero el estilo de la propia brigada de emergencia y de los líderes de la brigada de emergencia era un estilo muy bombero, mandatorio. Y resulta que los trabajadores que van a apoyar en la respuesta a emergencia, si es en el caso de las brigadas, son empleados que están acostumbrados a un modelo de liderazgo gerencial, no de la imposición o no de un lineamiento transversal. Entonces a veces eso choca dentro de las propias organizaciones. Y yo creo que es muy relevante lo que comentaste en la presentación acerca de eso. Y es una reflexión que dejo para todos, poder unificar cuál va a ser el criterio que la brigada de emergencia, el grupo de respuesta va a tener en el rol valga la redundancia, de brigadista, o cuál va a ser cuál va a ser el rol que va a cumplir dentro de la gerencia normal de la empresa, administrativo, operativo, que pueden ser diferentes, pero que al final de cuentas ambos se van a tomar de la mano para responder a una emergencia dentro de una empresa. Es así. Gracias por tu intervención. Sin duda alguna, las brigadas de emergencia en las diferentes empresas, industrias, comerciales, manufactureras, de extracción, ahí vamos a encontrar diferentes posibilidades. ¿Cuál es el mal que hemos venido arrastrando durante años? Y es que en las empresas normalmente las direcciones de las empresas no creen en las emergencias. Entonces, al no creer en las emergencias, pareciera que esto no me va a pasar a mí, esto no nos va a suceder, esto no es posible que nos pase. Pero resulta que cuando pasa, porque nadie está exento de tener una emergencia, sin duda alguna se van a tener que tomar decisiones. Y es muy importante que la brigada de emergencia y la persona que responde en las empresas van a tener que tomar decisiones para definir cuál es el estilo que ellos desean implantar en sus líderes, para que obviamente cuando una condición adversa se dé en su empresa, ellos sean capaces de responder de una manera efectiva, ¿no? Así que gracias por tu aporte, Uruyen. Me parece sumamente relevante porque de alguna manera deja abierta la puerta a estas grandes organizaciones cuyo sistema de respuesta a emergencia probablemente no tengan bien estructurado qué tipo de liderazgo desean tener a la hora de una situación adversa en su organización. Así que gracias por considerarlo. Y una última opinión respecto a eso. Inclusive eso choca contra la gerencia, contra los programas de calidad y estos temas, porque son muy distintos, son muy procedimentales y no necesariamente en emergencia eso va a funcionar de la misma manera. Entonces allí se presentan grandes retos para el liderazgo y la dirección, ¿no? Sí, sí, sin duda, sin duda. Hay retos que ahí ellos como líderes van a tener que asumir y van a tener que asumir de una manera abierta, ¿no? Para poder entender que las emergencias no se gerencian como se gerencia contabilidad, como se gerencia finanzas, como se gerencia servicios generales, sino que las emergencias requieren su propia estructura y requieren su propio estilo de liderazgo para poder asumir eficientemente
una respuesta apropiada, acorde con lo que le está sucediendo a esa organización. Así que una vez más, gracias por acertar en tu comentario, Bruñé. Creo Jefe, acá le dejaron. Ajá. Acá le dejaron en el chat, Martín Núñez. Soy jefe incendio en una refinería de petróleo. Me veo en el rol de líder me veo en el rol de líder de grupo en todo momento. En las empresas, los brigadistas somos solucionadores de problemas. Es así. Los brigadistas muchas veces, dependiendo del concepto y la filosofía de la organización, pueden tener para bien a sus brigadistas o por el contrario usarlo para resolver problemas. Realmente la estructura de una brigada de incendio o de emergencia no es para resolver problemas solamente. Una brigada de emergencia debe tener una estructura, debe tener un objetivo, tiene que tener directrices, debe tener un estilo de gerenciamiento, recursos disponibles para ella y campos de acción. ¿De dónde hasta dónde yo quiero que mi brigada actúe? ¿De dónde hasta dónde yo quiero que mi brigada se involucre? Y en esa misma medida tú vas a poder definir el alcance de la acción de tu brigada. Pero eso que lo da el liderazgo. Cuando yo lidero una brigada, yo soy quien pongo en conjunto con mis jefes cómo y hasta dónde yo quiero llegar con mi brigada. Entonces desde allí comienza a ejercer el liderazgo. De ahí puede ser un liderazgo democrático, comienza a escuchar, a negociar posibilidades de aquí para allá, de allá para acá, hasta dónde llegamos. Y de ahí en adelante comienza a formar tú como líder. Bueno, yo creo que yo creo que yo tengo como un punto de mejora ser un líder con orientación al coach, por ejemplo. Y eso te podría ayudar en ciertos elementos, ciertos aspectos, cierta estructura de la emergencia. Pero también quiero ser timonel. Entonces tienes que aprender a ser timonel, aprender a marcar rumbo, sostenerlo en el tiempo, ser consecutivamente estando allí, ¿sabes? Y ser autoritario cuando te corresponda. Pero lo interesante de este tema que queremos dejar hoy para todos ustedes es que estos son elementos que se pueden crear, se pueden construir, se pueden desarrollar. ¿Cómo? Explorándolos, estudiando, ejercitando, practicando. O sea, puede ser lo brigadista que quieras ser, puede ser el líder que quieras ser, pero en la medida que tú amplíes tu visión del liderazgo, en esa misma medida vas a tener mayores probabilidades y mayores posibilidades de ser asertivo en tus decisiones, que es al final lo que busca un líder. Un líder busca ser efectivo, tomar buenas decisiones y de alguna manera tener eficiencia en las decisiones que toma. Así que creo que tu posición está perfecta, está correcta. Sin embargo, te invito a que no pierdas de vista los otros estilos que tienes a tu alrededor que te van a nutrir, te van a enriquecer como líder. José Salazar comenta. Ajá. José Salazar comenta, me identifico con el de coordinar. Hay que saber delegar. También se debe ser proactivo y ganar la confianza de otros. Santiago Canelón comenta, tomando conciencia de toda la responsabilidad que implica liderar, continuar día a día aprendiendo y reforzando las cualidades que debe tener un líder. Y Leonardo comenta, he leído mucho sobre este tema tan importante y me genera un reto, donde se dice si el líder nace o se hace. ¿Qué opinión tiene? ¿Sabes qué? A esa última nota que leíste, ese es un tema tan viejo como Adán y Eva, ¿no? Como quien le dio el mordisco a la manzana, qué sé yo, todo aquello, ¿no? Mira, hay líderes que tienen una condición natural, una condición innata, que viene por su formación, por su familia, por la forma como crecieron, cómo se desarrollaron, cómo emocionalmente maduraron en todo el transcurrir de sus vidas. Esa es una condición que se podría decir que es innata, como si nacieran con ella. Pero sin duda alguna, los líderes también se hacen, los líderes se construyen, los líderes se forman. Tan así es que mira cuántas academias hay en el mundo y escuelas de liderazgo, porque hay cosas, hay apartes de esta área de estudio del liderazgo que no te las enseña nadie en casa
y que finalmente vas a tener que aprenderla. Por ejemplo, la parte del coaching. El coaching, aun cuando es una materia humana, está orientada a humanos y tiene mucho componente humano, no todas las personas tenemos capacidad de ser resilientes. No todas las personas tenemos desarrollada la capacidad de la escucha. No todas las personas tenemos desarrollada la capacidad del habla, en el buen sentido de la palabra. Entonces, yo creo que un líder tiene la capacidad de nacer, pero tiene la capacidad también de hacerse, de crecer, de construirse. Así que sin duda alguna, yo coincido en que el líder puede nacer y el líder se puede hacer. No tengo ninguna duda en cuanto a eso. Con respecto a los otros dos comentarios, estoy con ustedes en ese comentario. No hay manera de ser líder si yo no tengo definido cuál es mi orientación, cuál es mi objetivo, qué quiero lograr y cuándo y cómo lo quiero lograr. Si yo tengo claros esos objetivos, seguramente si me meto por allí, comienzo a desarrollar área por área y voy a ir encontrando el camino para ser un excelente líder para la atención de emergencias. Así que les agradezco a todos por la oportunidad que me dan de poder compartir estas ideas, estos conceptos, estos conocimientos y esta experiencia con todos ustedes. Muy agradecido. Bueno, los esperamos a todos en nuestro próximo webinar sobre feedback positivo, una práctica para el crecimiento profesional y personal. Muchísimas gracias a todos por su participación.